Hola, bienvenidos a su podcast Píldoras del Saber. Hoy les hablaré de la apología al delito y de la revictimización de las víctimas, cuando un gobernante decide exaltar símbolos de quienes han causado daño, dolor y muerte a través de actos que no pueden calificarse de manera diferente a la de terroristas. El día 26 de abril del presente año 2024, el presidente Gustavo Petro volvió a exaltar el desmovilizado grupo guerrillero M-19 en el Colegio San Juan Bautista de La Salle, ubicado en Zipaquirá, Cundinamarca, donde el ahora mandatario de los colombianos creció. Pidió que se exhibiera y ondeara la bandera del grupo insurgente en el aniversario número 34 del fallecimiento del excombatiente del grupo subversivo Carlos Pizarro León Gómez. Con orgullo y sin vergüenza, Petro afirma que la bandera no va a estar debajo de los colchones. Además, se autoproclamó como adalid de la derogación de la Constitución del 86, triunfo que se lo atribuyó al M-19. El hecho no es menor y no podemos pasarlo por alto. Lo registramos con preocupación por sus implicaciones y nefastas consecuencias. Pero ¿por qué genera preocupación este episodio que fue noticia nacional? La respuesta es muy sencilla. La bandera, en este caso, la bandera que identifica y referencia al M-19 es un símbolo. Los símbolos son elementos que comunican. El propósito es comunicar de manera evidente y sencilla lo que puede ser complejo, sagrado o inclusive oculto. Los símbolos políticos han sido determinantes para que grandes comunidades o masas de personas se identifiquen con una ideología. Tal es el caso de la esvástica como símbolo del nazismo, o el martillo y la hoz amarilla con el pentagrama rojo de fondo, que es el símbolo del comunismo, entre otros, que permiten no solo la identificación de una ideología, sino también valores y acciones que determinan la inclusión y el pertenecer a dicho conjunto de convicciones. El politólogo Murray Ullman define el símbolo político como algo condensatorio, es decir, que condensa, según él, emociones tales como orgullo patriótico, ansiedades, memorias, glorias, humillaciones pasadas o grandezas futuras. Adicionalmente, Ullman describe la política como un desfile de símbolos abstractos. Por esto, es importante comprender realmente qué representa la figura del M-19, tanto para quienes portan sus símbolos con orgullo como para sus víctimas y para la historia de los colombianos. Y para esto debemos recordar, o para algunos será apenas conocer, qué fue el M-19 y por qué debe ser nombrado en pasado y no traerlo al presente. La génesis del movimiento 19 de abril o M-19 se da en el contexto histórico del reconocido Frente Nacional. Recordemos que el Frente Nacional surge como una solución, un pacto de concertación ante la guerra armada entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Es así como desde 1958 y hasta 1974 se llevó a cabo este acuerdo durante 16 años que alternó la presidencia y por lo tanto el gobierno los referidos partidos. A partir de dicho acuerdo, no solo había alternancia de poder, sino también distribución de cargos públicos entre liberales y conservadores, con el propósito de darle fin a las guerras civiles bipartidistas, siendo una de ellas la denominada de los 1000 días, aunque en realidad duró 1130 días. El Frente Nacional logró reducir significativamente la violencia y la inseguridad social,
impulsó también el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, la alternancia entre gobiernos liberales y conservadores trajo como consecuencia que se limitara la participación política y electoral. Esta exclusión hacia otros actores políticos fue el entorno perfecto para que se gestara una fuerte oposición al Frente Nacional. Uno de los grupos políticos más relevantes que se opuso a ello fue la Alianza Nacional Popular, conocida como ANAPO, que desde 1961 reunió diferentes colectividades, por no decir que casi todos los sectores políticos que no fueran ni liberales ni conservadores y tuvieran este sentimiento antidiscriminatorio al no poder ser parte del gobierno. La reforma constitucional de 1968 permitió que candidatos a las asambleas departamentales y a los consejos municipales de otros partidos diferentes a los bipartidistas, liberales y conservadores pudieran presentar listas. Seguidamente, en 1969, mediante la Ley 17, se permitió lo propio en relación con las elecciones generales presidenciales. Las elecciones de 1970, que serían las últimas dentro del acuerdo del Frente Nacional, fueron elecciones polémicas y controversiales, debido a que la ANAPO, partido político del entonces candidato Gustavo Rojas Pinilla, alegó fraude en las mismas, que dieron como ganador al conservador Misael Pastrana Borrero, a razón de una aparente confusión o tergiversación de parte de los medios de comunicación sobre los boletines oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que informaban resultados con unas diferencias significativas en los que el candidato Rojas Pinilla llevaba ventaja sobre sus oponentes. Por esto, el gobierno decide prohibir la transmisión de los boletines emitidos por la Registraduría Nacional. Posterior a la derrota política de Gustavo Rojas Pinilla, la ANAPO se reorganizó y entre sus alas cobijó al M-19, una organización guerrillera urbana de Colombia que surgió entre el año 1973 y principios de 1974, bajo el nombre de Movimiento 19 de Abril, haciendo referencia al día de las controversiales elecciones de 1970, cuando Gustavo Rojas Pinilla no alcanzó a llegar a la presidencia por un aparente fraude electoral, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Este grupo estaba constituido por miembros de las FARC y por profesionales y estudiantes universitarios pertenecientes a la ANAPO, lo que generaba, en todo caso, una gran duda sobre la legalidad del partido político. Los simbolismos que representaban al M-19 eran el socialismo revolucionario, sumado a un nacionalismo adoptado en gran parte por el auge nacionalista en América Latina en los años 70. Una gran idolatría bolivariana, con la caracterización de ser un grupo ideológico alzado en armas, identificado por los colores azul, blanco y rojo, los mismos colores de la organización política ANAPO. Sin embargo, argumentaban ser una guerrilla distinta a los grupos armados que hacían presencia en el campo colombiano, porque según ellos no buscaban tomar el poder, sino que lo que buscaban eran propender por una democracia participativa. Dentro de las primeras acciones delictivas del grupo revolucionario M-19, registramos el hurto de la espada de Simón Bolívar en la Quinta de Bolívar, ratificando que su movimiento era bolivariano y alzado en armas. Ese mismo día, 17 de enero de 1974, se tomaron el Consejo Distrital de Bogotá, confirmando de esta manera que era un grupo guerrillero urbano, por lo que sus acciones se desarrollarían fundamentalmente en las ciudades principales, buscando llamar la atención de la población, a la que pretendían seducir
y conquistar, buscando cada vez mayor aceptación ciudadana y sumatoria de adeptos. El M-19 realizó un sinnúmero de actos delictivos y terroristas. El secuestro era uno de estos. Uno de los primeros y reconocidos fue el secuestro del estadounidense Donald Cooper, gerente de almacenes Sears. Este secuestro extorsivo logró abastecer al grupo en recursos como medicamentos. Otro de los más recordados fue el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado en 1976. Mercado fue un sindicalista colombiano, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, utilizado como rehén a fin de presionar al gobierno nacional para que cumpliera sus exigencias, entre las que se encontraban abolir una serie de decretos que, según ellos, atentaban contra las libertades y políticas sindicalistas, entre otras exigencias. El ministro de Gobierno, Cornelio Reyes, rechazó estas imposiciones y, como respuesta, el grupo armado asesinó a José Raquel después de haberlo retenido durante más de 64 días en cautiverio. Como si fuera poco, su cuerpo fue dejado en una glorieta de la calle 63 con carrera quinta en la ciudad de Bogotá. El asesinato ocurrió nada más y nada menos que el 19 de abril de 1976, un día que enlutó y conmocionó a la nación. Para 1977 secuestraron a Hugo Ferreira Neira, gerente de Indupalma, exministro de Agricultura del segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo. Recordemos que antes de haber sido elegido popularmente, Alberto Lleras había sido designado como presidente en el último año del segundo gobierno de López Pumarejo. Ferreira fue también utilizado como rehén para presionar las negociaciones con el sindicato de Indupalma. Secuestraron por su parte al entonces embajador de Nicaragua en Colombia, William Vaquero Montiel, al gerente de Texas Petróleo en Colombia, Nicolás Escobar Soto, secuestro en el que aparentemente estuvo involucrado el hoy presidente de los colombianos, Gustavo Petro, hecho ocurrido el 3 de enero de 1979. Nicolás Escobar falleció en la operación de rescate. De otro lado, Germán Castro Caicedo, periodista, también fue secuestrado y usado para entablar comunicación con el gobierno nacional. Se les acusa entonces de varios secuestros en los que torturaban a sus víctimas. El M-19 fue responsable de asaltos a instalaciones del Ejército Nacional para abastecerse de armas, al igual que realizaron diferentes tomas, como la toma guerrillera en San Vicente del Caguán junto con las FARC. Hicieron tomas de emisoras y recordadas también son las tomas hechas a la Embajada de República Dominicana en febrero de 1980 y la toma de la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán. Los guerrilleros detenidos realizaban huelgas de hambre, exigiendo garantías en sus procesos. Fueron numerosos los ataques y acciones militares realizados de manera conjunta con sus socios de las FARC. Realizaron sabotajes electorales, hicieron atentados a la policía por medio de carros bomba o atacaban instituciones con morteros. La Embajada de Israel en Bogotá sufrió un atentado como protesta en defensa a los palestinos. Realizaron tomas y atentados a universidades, ministerios, guarniciones militares, industrias de bebidas como Coca-Cola, entre otras inenarrables acciones. La toma más conocida, espantosa y aleve, que aún recordamos los colombianos que teníamos uso de razón, a eso de 1985, y que desafortunadamente muchas de las nuevas generaciones no conocen porque se ha venido diluyendo estos graves hechos en la historia, fue la toma del Palacio de Justicia
denominada Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, una paradoja, o mejor, el mayor de los cinismos del M-19 en la historia de Colombia. En efecto, el 6 y 7 de noviembre del año 1985 son recordados como los días en que nuestro país registró una masacre en el corazón de las instituciones democráticas. No fue la Casa de Nariño, tampoco el Capitolio, pero como si lo hubiera sido, se tomaron el Palacio de Justicia, ubicado en pleno centro de la capital de Colombia. El M-19 retuvo más de 350 personas, dentro de las cuales se encontraban magistrados, servidores judiciales, empleados, visitantes, entre otros. La respuesta de las Fuerzas Armadas fue iniciar la retoma del Palacio de Justicia, en un enfrentamiento que terminó hasta el día siguiente, 7 de noviembre de 1985, dejando un saldo de 101 muertos, 11 de ellos magistrados de altas cortes, por no hablar de los desaparecidos, que por cierto le ha tomado al Estado varios años en identificar. Por ejemplo, hasta el año 2017, la Fiscalía General de la Nación identificó los restos de Emiro Sandoval, quien se estima era magistrado auxiliar. Y podríamos ahondar más y más en los execrables crímenes cometidos por este grupo guerrillero denominado M-19, que desafortunadamente el presidente Petro, sin rubor ni consideración con las víctimas que dice defender, reivindica y enaltece. Sin embargo, tardaríamos horas en describir tantas, pero tantas atrocidades. Con todo, no deja de ser importante recordar para no olvidar y no estar destinados ni condenados a repetir la historia. Y es que en efecto, aunque duele en lo más profundo de nuestras raíces revivir estos capítulos dolorosos de nuestra patria, por lo menos nos sirve para comprender la gravedad de lo que hace el mandatario de los colombianos, el presidente Gustavo Petro Urrego, cuando invita a ondear las banderas de ese movimiento guerrillero en el marco de actos oficiales, revictimizando, óigase bien, sí, revictimizando a las víctimas. Cabe aclarar que muchos se escudan, defienden y justifican en el hecho de que el M-19 dejó de ser un grupo subversivo para pasar a ser un grupo político, esto es, un partido con personería jurídica, después de que en 1990 se desmovilizara y entregara las armas, a tal punto que personalidades como Antonio Navarro Bol hicieran parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No se puede justificar lo injustificable. De hecho, una cosa es que se les haya perdonado y hasta indultado, permitiéndosele a los fascinerosos que se reintegraran a la sociedad civil, ocupando dignidades como son las de congresistas y hasta la de presidente de la República. Y otra muy distinta es que resulte admisible que se haga gala ondeando las banderas del M-19 de todas las atrocidades que dicho grupo guerrillero cometió. Alonso Rimo, abogado, doctor e investigador en ciencias penales y criminología, asegura que la apología o enaltecimiento a un crimen o a su autor se debe interpretar como una provocación que debe estar animada por una finalidad de incitar a la comisión de estos delitos, especialmente si hablamos de acciones terroristas. También sostiene que la alabanza o justificación de grupos o actos terroristas pueden llegar a afectar de manera relevante la dignidad, la integridad moral
y el honor de las víctimas. Países como España, Francia y Perú prohíben y sancionan cualquier apología terrorista, especialmente si esto es una causa de humillación a las víctimas de delitos terroristas o a sus familiares. Las penas van de 1 a 3 años de cárcel o en Perú de hasta 15 años y pueden aumentar si el hecho es público. Esto nos obliga a reflexionar y a pensar que aún nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a la reparación y protección de las víctimas de nuestro país, como también en la importancia de avanzar en la prohibición de la apología o exaltación de victimarios en la historia de nuestro país, para que no exista revictimización. Una vez más, les agradezco por acompañarme en esta su cita semanal. Los espero dentro de 8 días en un nuevo episodio de su podcast Píldoras del Saber. Hasta luego.